Son imágenes de la primera toma de contacto de los agricultores con los representantes de las OPA riojanas para exponerles las reivindicaciones que les han transmitido los viticultores que han participado en las protestas que se iniciaron el pasado día 6 a través de grupos de WhatsApp. Los viticultores piden consensuar un documento en el que, entre otros aspectos, se incluyan precios razonables de la uva y el vino con relación a los rendimientos en la denominación de origen calificada Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Un documento de consenso que finalmente el sector productor, a través de estas organizaciones profesionales, podría elevar al Pleno del Consejo Regulador de la DOC Rioja. Los agricultores se han mostrado satisfechos de esta primera toma de contacto y las OPA hablan de buscar el consenso que devuelva la rentabilidad al sector. Escuchen. Pedimos acción conjunta y colaboración y la verdad que muy bien, muy positiva. La actitud por parte de todos es de solucionar esta grave crisis y yo creo que vamos por el buen camino. Aparte de esta negociación, estamos muy pendientes de Luis Planas, que no nos olvidamos de él, y de su ejecutiva, a ver si de verdad muestran interés por nuestras peticiones. Que creo que vamos avanzando, creo que todos estamos por la labor de que los viticultores puedan vivir de sus uvas amparadas, de lo que verdaderamente producen como denominación de origen, y en ese sentido esta reunión es positiva, hay que acordar un documento, hay que elevar un documento y hay que ser luego consecuentes en el Consejo Regulador y con las distintas administraciones de lo que aquí se acuerde. El mayor problema que tiene la denominación es todo el vino que llevamos acumulado, ya no solo vino de mesa, sino vino de origen Rioja, sobre todo estos últimos 5 años, que no hemos sido capaces de vender lo que somos capaces de producir, pero sí que es verdad que de cara sobre todo a la ética y a la estética, pues cuando estamos hablando de reducción de rendimientos sí que parece razonable plantear que no tendría cabida ese vino de mesa. Bueno, pues paso a paso, positivo, eso sí, pero las movilizaciones van a continuar y la delegada del Gobierno en La Rioja ya manifestaba ayer la intención de multar a aquellos que incumplan las normativas. Hoy Beatriz Arraiz ha vuelto a hablar de este tema, dice que las movilizaciones que se están desarrollando deben tener un orden y también un proceso, que no tienen cabida en las actuaciones no comunicadas como las que se llevaron a cabo el pasado domingo y ayer lunes por el centro de Logroño y que conllevaron cortes en el tráfico. Se han ido cruzando líneas rojas que también se pusieron precisamente porque no estaba comunicada, porque no se podían tomar decisiones extraordinarias por esa falta de comunicación. Pusimos las líneas rojas que no son líneas rojas porque las ponga yo, que son líneas rojas que la falta del formalismo impide, ¿no? Y era no cortar autovías, no cortar autopistas, no cortar carreteras y seguir las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ayer Luis Planas pedía a las autonomías altura de miras. Hoy el Gobierno de La Rioja ha aprobado 3 órdenes de subvenciones con el objetivo de garantizar el relevo generacional y hacer más rentable el campo riojano. En este sentido van a incrementar el 20% de las ayudas directas por establecimiento en la actividad agraria y ganadera y van a flexibilizar algunas de las condiciones de acceso a las mismas. La edad media de los agricultores se sitúa ahora en casi 60 años. Y en pos de animar a todo lo que tiene que ver con el relevo generacional y en pos de animar a todo lo que tiene que ver con competitividad y con devolver la rentabilidad al sector agroganadero, pues hemos realizado este trabajo. Bueno, pues parece que todos dan muestras de apoyo al sector. El Ministerio de Agricultura ha activado con carácter de urgencia la medida de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación para el ejercicio de 2024 con una dotación presupuestaria de más de 21 millones de euros. La titular de Agricultura de aquí de La Rioja ha calificado de positivo este importe y espera que este año llegue a esta comunidad al menos el doble de la ayuda recibida el pasado año, que fue de unos 5 millones de euros. Pues nos parece positivo que la cantidad haya aumentado en referencia con 2023, que fueron 15 millones de euros, y esperemos pues que también se mejore todo lo que tiene que ver con la orden que regula estas ayudas, pues poder implementar y que a La Rioja llegue al menos, por lo menos, no el doble.
Bueno, pues hablaremos de ello. Y nuevamente La Rioja Baja se relaciona con el narcotráfico. 8 personas han sido detenidas y otras 34 identificadas durante un operativo antidroga desarrollado por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la localidad de Alfaro el pasado 17 de febrero. Las personas detenidas se encontraban en situación irregular o tenían prohibida la entrada en el territorio español. Este tipo de operativos tienen el objetivo de prevenir la venta de sustancias estupefacientes, localizar e intervenir armas prohibidas e instrumentos peligrosos o comprobar la situación administrativa de personas migrantes, garantizando así la convivencia y la seguridad de toda la ciudadanía. El despliegue policial se desarrolló en espacios públicos de Alfaro como la Plaza de España, la Plaza Chica y las calles Cervantes y Trinquete. Son operativos que se hacen de manera sorpresiva en cualquier punto de La Rioja. En esta ocasión ha tocado la localidad de Alfaro, pero en próximos días igual estamos en otras localidades. Y el objetivo era prevenir la seguridad ciudadana, o sea, intentar paliar lo que es el tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas en la vía pública, garantizar lo que es la seguridad del municipio. Y siguen también resonando las opiniones en torno a las elecciones, los resultados de las elecciones gallegas. Mientras el Partido Popular goza de su victoria, el Partido Socialista considera que el batacazo se debe principalmente a la falta de liderazgo de los candidatos. Poco de autocrítica, a pesar de que son muchos sectores del PSOE quien lo reclama. Las elecciones gallegas ejercían una presión importante sobre el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo asegura que el resultado avala su liderazgo, algo que muchos habían puesto en duda. Y tras los resultados se fijan ahora nuevos horizontes, crecer también en las elecciones vascas y arrasar en las elecciones europeas. La receta, concentrar el voto en el Partido Popular para frenar el proyecto de Pedro Sánchez. Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular, frenaremos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a hablar en la tertulia de esta noche aquí en Punto de Encuentro, pero antes, en la entrevista de esta noche, hablaremos con una de las organizaciones agrarias interlocutora de los agricultores movilizados. Conoceremos de primera mano cómo van las conversaciones y cómo preparan su estrategia para que se adopten las medidas necesarias que alivien al campo riojano en particular y al español en general. En unos instantes hablamos con Néstor Alcolea, secretario de UPA Rioja. Hasta ahora. Hoy ha tenido lugar la primera toma de contacto de los agricultores con los representantes de las OPA riojanas para exponerles las reivindicaciones que les han transmitido los viticultores que han participado en las protestas. Los viticultores piden consensuar un documento en el que, entre otros aspectos, se incluyan precios razonables de la uva y el vino con relación a los rendimientos de la denominación de origen calificada Rioja. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Néstor Alcolea, secretario de UPA aquí en La Rioja. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Estamos hablando de una reunión necesaria porque el sector del vino podríamos decir que había quedado un poco descolgado de esas peticiones generales, y hay que tener en cuenta además que aquí el 80% de los agricultores que se han manifestado son viticultores, ¿no? Ese sería el origen de esta reunión, podríamos decir. Sí, naturalmente yo creo que a nadie se le escapa que la mayoría de los tractores que hemos visto en la carretera todos estos días pues son de viticultores,
que el sector vitícola en La Rioja pues tiene una importancia vital, capital, y que necesitaba, además de tratar de todos los temas transversales que hemos tratado en la primera reunión que mantuvimos, pues necesitaba una reunión exclusiva en clave regional que tratase fundamentalmente del sector vitivinícola. Bueno, ¿qué es lo que se ha hablado sobre esa mesa? Sí que hemos oído al principio del programa que bueno, ha sido satisfactoria por ambas partes, pero un poco ¿cuál es el compromiso que se ha adquirido? Bueno, yo creo que el compromiso que se ha adquirido es pactar o acordar una serie de puntos en la que todas las organizaciones mantengamos una postura común a partir de ahora, tanto en el seno del Consejo Regulador y de la Interprofesional, como en los distintos foros a nivel regional y a nivel nacional en el que estamos y en el que participamos habitualmente. Es un sector delicado, donde las propias OPAs no se ponen tampoco de acuerdo. ¿Esto va a dificultar las negociaciones? Hombre, es un sector donde sí que es cierto que hasta ahora cada organización ha mantenido en ocasiones posturas que es difícil de encontrar, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad para superar todo el pasado, superarlo. Estamos aquí para construir, estamos aquí para avanzar, y es que además el sector está en una situación que no permite otra cosa, no nos permite a las organizaciones ir cada una por nuestro lado, ¿no? Hay que tener altura de miras y creo que hay que superar diferencias para construir, porque el futuro de los viticultores de esta denominación y el futuro de los viticultores de La Rioja ahora está más en juego que nunca. El año pasado, hablando de esa crisis que pasa al sector, se vendieron unos 40.000 litros menos de vino que en 2017, antes de que existiesen problemas coyunturales. ¿Qué lectura haces de esos datos? Bueno, pues hay que hacer una lectura primeramente en clave mundial. El mercado del vino, fundamentalmente del vino tinto, ahora mismo no pasa por su mejor momento. Hay una reducción, yo creo que todos lo percibimos en la calle, hay una reducción del consumo de vino tinto, y sí que es cierto que desde el año 2017 en general las ventas han ido cayendo y no hemos sido capaces de controlar lo que estábamos produciendo. Estábamos produciendo por encima de la capacidad de venta que teníamos, entonces así que este año, que hemos acabado en torno a 240 millones de litros, hemos producido unos 260 millones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y hay que ser conscientes de que esta situación nos aboca a la ruina, a los viticultores fundamentalmente. Bueno, el ministro Luis Planas decía ayer que había que tener, y tú utilizabas también las mismas palabras, altura de miras, tanto por parte de todas las instituciones implicadas, ¿no? Las comunidades autónomas, también desde Europa y también desde el Ministerio. Hoy hemos conocido que se activa la cosecha en verde de uva de vinificación, a la que va a destinar 21,4 millones de euros. ¿Es una medida que se ha planteado esta mañana, este mediodía, sobre la mesa? Es una medida que lleva activa desde el año 2020, ¿no? Donde la crisis del COVID pues, produjo una caída en las ventas y entendíamos que era una medida, y UPA sí lo dijo en todos los foros, que había que poner en marcha. Desgraciadamente no ha tenido hasta ahora la acogida que nosotros esperábamos, pero desde luego que estamos ante una situación que entendemos que la demanda de cosecha en verde va a ser muy grande, sobre todo porque ahora mismo hay muchísimos viticultores que no disponen de bodega donde entregar las uvas, y nos tememos que probablemente en diciembre tampoco lo van a tener, y por tanto creo que es una medida in extremis que va a salvar este año al menos a muchos viticultores de ver su cosecha en las cepas. Si hablamos de problemas o de medidas que se adoptan ante problemas del sector, hablamos de la vendimia en verde, del arranque de viñedo, del exceso de vino de mesa, del precio de la uva razonable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo más urgente para aliviar un poco al sector? Yo creo que de aquí no vamos a salir con una única medida que nos lo solucione, es la suma de muchos poquitos, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos planteado es una serie de medidas que vayan sumando poco a poco. Desde luego que parece evidente que hay un exceso ahora mismo en la denominación de masa vegetal,
que entendemos que hay que reducir esa masa porque si no, no somos capaces de acompasar las ventas con la producción, y que también tenemos una serie de existencias que nos lastran año a año, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que empezar por ahí, pero creo que son muchos los temas que hay que tocar. Hay temas que van directamente a la administración regional. Los viticultores estamos pidiendo ayudas directas por esta caída en el rendimiento que llevamos arrastrando durante 4 años seguidos, es fundamental. Esta medida de vendimia en verde, haciéndola atractiva, adelantando tirar la uva en vez de tirarla el 1 de julio, tirarla el 1 de junio, quitándote esos costes de ese mes, planteando mejoras en todas estas medidas. Hay medidas que van directamente al Consejo Regulador, como que el sector productor aporte al presupuesto del Consejo Regulador lo que realmente representa económicamente hablando. El Consejo Regulador se financia ahora mismo al 42% por parte de los viticultores y al 58% por parte de las bodegas. Sin embargo, de cada 4 euros que hay en el sector, 3 repercuten en las bodegas y 1 repercute en los viticultores, y por tanto creemos, nosotros lo hemos defendido siempre y creo que ahora nadie lo pone en duda, por lo menos en el sector productor, que tenemos que aportar lo que verdaderamente pesamos económicamente. Y creemos que hay una serie de mejoras que tiene que haber también en el funcionamiento de la interprofesional, que igual han llevado a la situación a donde está, ¿no? Hay una parte que es el mercado, que contra eso poco podemos hacer, pero hay una serie de cuestiones internas que sí que podemos solucionar. Una de ellas ha sido algo que nosotros siempre hemos defendido, que es que las hectáreas que tienen las bodegas no pueden interferir en la representación de los viticultores. Y entendemos también que esa representación que los viticultores dan a las organizaciones se tiene que hacer de una manera libre y secreta. Y en ese sentido ha sido uno de los escollos que hoy nos cuesta acordar a todas las organizaciones, porque hay una organización que hasta la fecha no entiende que tiene que ser el voto libre y secreto. Yo espero que no se salgan del acuerdo por esta cuestión y que, insisto, tengamos altura de miras, entendamos que en el año 2024 cualquier proceso de representación, un proceso como el que tenemos en la interprofesional, tiene que ser secreto, y que poco a poco vayamos superando y vayamos encontrándonos en todos estos puntos, ¿no? Esos son los 10 puntos, ¿no?, que se quiere llevar al Consejo Regulador. Han quedado también en volver a reunirse este mismo jueves. Sí, hoy hemos tratado sobre las propuestas que los agricultores habían puesto encima de la mesa, perfilándoles, dándoles un poco de forma, entendiéndolas también en el seno del funcionamiento de la interprofesional del Consejo y de la propia Consejería, y bueno, nos hemos emplazado a revisarlas, a las organizaciones hacer aportaciones a este documento, y el jueves tener ya redactado un documento con una serie de medidas que las organizaciones y también los agricultores validen, y podamos comprometernos a llevarlo a cualquier, como te decía al principio de la intervención, a cualquier mesa, a cualquier foro, todas las organizaciones agrarias de la mano. ¿Qué pasa si una de las organizaciones se sale de ese acuerdo? No me gustaría, a mí no me gustaría que estuviese ponernos en esa tesitura, porque creo que no entenderíamos la movilización que hay ahora en la calle y lo que nos están pidiendo los agricultores. Los agricultores nos están pidiendo que estemos unidos, que superemos estas diferencias, y ellos también tienen una opinión. Y si una organización, en contra de las demás organizaciones y de los propios agricultores, decide salirse por una cuestión que entiendo que no tiene cabida de discusión, pues creo que será un fracaso para esa organización, pero también para todo el sector, ¿no?, que está haciendo un esfuerzo brutal. Ellos en la calle, semana tras semana, día tras día, dando el callo, y nosotros en las mesas de negociación, limando asperezas y superando cualquier dificultad, que creo que es, por encima de todo ahora mismo, el objetivo que tenemos que tener las organizaciones, por el bien del sector. Estamos en una situación crítica, estamos en una situación de ruina, que no nos podemos permitir enfrentamientos de este tipo. ¿Qué le parece el anuncio que ha hecho hoy el gobierno riojano de esas medidas de subvención para garantizar el relevo generacional y hacer más rentable el campo riojano? Estas dos medidas están enmarcadas en
los fondos de desarrollo rural de la PAC. Son dos ayudas, los planes de mejora, que es como lo conocemos comúnmente los agricultores, y la incorporación de jóvenes, que anualmente salen generalmente en enero. Este año se van a retrasar un poco y van a salir ahora a finales de febrero. Son ayudas imprescindibles para los agricultores, son ayudas destinadas a ayudarte a cambiar de maquinaria, a modernizarte, a hacer una plantación moderna, y también son ayudas a la incorporación de jóvenes que se han visto mejoradas y que se van viendo reforzadas convocatoria tras convocatoria. Hay que tener en cuenta que para que un joven se incorpore al sector, cualquier ayuda pública que da la administración simplemente es una muleta en la que se pueda apoyar el joven, pero esto no va a hacer una ayuda como la que actualmente se da, no es óbice para que el agricultor o el joven que se quiere incorporar se incorpore. Hay muchísimos gastos. Asumir la responsabilidad de una explotación, igualmente agrícola que ganadera, implica un desembolso económico muy importante y cuesta muchísimos años recuperar esa inversión. Hoy hemos oído a Luis Planas en el Senado hablar de que los precios de origen han subido desde 2022, aunque no lo suficiente. ¿Qué tiene que tener o consideras que la ley de la cadena alimentaria es sólida, es buena, o qué es lo que tiene que tener para que llegue a funcionar? Los precios en origen han subido, depende de qué. Porque, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de la uva, los precios de la uva no han subido. En el cereal es un mercado fluctuante que ahora mismo está desplomado completamente, y bueno, hay sectores que no han subido los precios. La ley de la cadena yo creo que es una ley que ha creado una cierta controversia, que es que en los inicios se cuestionó muchísimo, pero creo que ahora mismo nadie en el sector la cuestiona. Y creo que la situación es mala, pero si no tuviésemos esta ley sería muchísimo peor. Yo creo que esta ley, que es imperfecta, hay que reforzarla, hay que vincular los costes de producción de cada agricultor a unos estudios independientes de coste de producción, como los que hace aquí la Consejería de Agricultura, que yo creo que en líneas generales son bastante positivos, y hasta que no consigamos que haya unos costes de referencia, porque cada agricultor es muy difícil que le digan cuánto te cuesta producir 1 kilo de cebada, cuánto te cuesta producir 1 kilo de carne. Es complicada esa cuenta para un pequeño, un mediano agricultor, no para una empresa agrícola, pero hay que reforzarla, hay que seguir trabajando en esa ley y hay que vincularla a estudios de costes de producción independientes. El próximo día 26 España defiende en Bruselas esos 18 puntos que se presentaron la semana pasada a las organizaciones agrarias. ¿Qué se espera de esa reunión de Bruselas, que coincide además con una protesta que van a hacer en Madrid? Yo espero más determinación que la que vimos el pasado jueves, creo recordar, del ministro. Creo que el ministro hizo algún anuncio positivo en la buena dirección, pero que ha dado pasitos muy cortos, muy cortos. El sector agrario en general le hacen falta avances de calado, no solo un cambio de rumbo, pero por un sitio se empieza, Creo que Europa, en los temas que nos afectan a los agricultores y ganaderos, tiene mucho que decir, que la legislación europea nos afecta muchísimo, aunque a veces aquí en La Rioja o en cualquier comunidad autónoma nos cuesta permeabilizar esa legislación, pero creo que tiene que haber un cambio en el sentido de que los agricultores y los ganaderos no somos los responsables, ni está en nuestra mano, somos un sector más por el que no puede pasar toda la responsabilidad de las políticas agroambientales y del cambio climático. Somos los primeros que lo sufrimos, lo estamos viendo año a año, sequía tras sequía. El año pasado fue de sequía, este año pues estamos en febrero y el campo necesita agua como el sol por la mañana, y somos los primeros que lo sufrimos, somos parte de la solución y no somos el problema. Y creo que Europa a veces ha visto en el sector agrario el problema al cambio climático, la tecla que tenían que tocar para solucionarlo. Estamos en un momento distinto a otras ocasiones, porque estamos viendo movilizaciones en Grecia, en Italia, en Francia, en Bélgica. Estamos en un momento distinto porque estamos en un momento absolutamente límite. Estamos en
en una línea que, si no hay un recálculo de las políticas que se están adoptando en Europa y en España, mucha gente se queda por el camino. Y esto suena un poco catastrofista, pero es la realidad. Los que estamos con el sector lo vemos día a día. La gente, a mí, el otro día me venía un joven a la oficina y me preguntaba por un curso de camionero, dice, Néstor, y tenía 40 años. Néstor, es que yo no digo ya que se incorpore la gente joven, es que yo con 40 años estoy pensando que aquí no me voy a poder jubilar, estoy pensando en abandonar. Y esto es muy triste, o sea, es difícil que se incorpore un joven, pero es que ahora mismo la tesitura es que los que hay se mantengan. Y Europa o entiende que somos un sector estratégico, que lo hemos demostrado, lo demostramos en la pandemia, nos dedicamos a producir alimentos que todos los días cada uno de nosotros necesita, un agricultor y un ganadero en su mesa por lo menos 3 veces al día. Si esto Europa no lo entiende y nos da la prioridad y la importancia que tenemos como sector, o que tenemos que tener como sector, bueno, pues seguramente nos quedaremos sin agricultores y sin ganaderos. Y había un político uruguayo que decía que el país que pierde la agricultura y la ganadería lo pierde todo. Y yo espero que no lleguemos a eso. Las movilizaciones van a seguir. ¿Qué le parece, bueno, la advertencia de la delegada del Gobierno aquí en La Rioja diciendo que va a empezar a multar al que no se comporte como debe? Yo, en líneas generales, y salvo algún punto, algún altercado concreto, creo que tanto los agricultores, en su inmensa mayoría, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, las dos partes han trabajado y han actuado con una complicidad y con una lógica y un sentido común que nos han dado una lección. Es decir, por encima de lo que marque la ley, por encima de lo que marque o lo que pueda decir la delegada, que yo la entiendo porque es la responsable de la seguridad en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero creo que en una protesta, si no hay algo de incomodar a la sociedad, las protestas no son efectivas, porque si yo me quedo protestando en mi casa y no se entera nadie, pues al final esto no tiene repercusión. Y si el ministro ha salido y ha empezado a cambiar el chip, y si en Europa ha habido un cambio de chip pequeño, pero está empezando a ver, es porque la gente está en la calle, porque la gente se está manifestando, no por capricho. Y esto lo tiene que saber la gente. Los agricultores no están en la calle por capricho, están en la calle porque están o arruinados o arruinándose, ¿no? Y ven que cada día es más difícil traer a casa el pan que todos llevamos a la nuestra. ¿Y qué medida es la que podría decir, bueno, dejamos las movilizaciones? Ya con esto termino. O sea, ¿qué es lo que esperan oír, ¿no? ¿O qué medidas se tiene que adoptar para decir, bueno, las movilizaciones hasta aquí? Pues un cambio real, no anuncios de pequeñas intenciones, sino un cambio real. Un acuerdo, una apuesta por reformar la PAC, por ejemplo. La PAC ahora mismo nos obliga en ocasiones a los agricultores, para cobrar lo mismo que estábamos cobrando hasta hace 2 años, a hacer prácticas antieconómicas, a sembrar, por ejemplo, un tipo de cultivo que en nuestra zona no se da y que nos cuesta dinero. Entonces, se da la circunstancia de que para cobrar 45 euros por hectárea me tengo que gastar 85 o 100. Entonces, se dan estas circunstancias, hay que adaptar la PAC, hay que revisar ecoregímenes, hay que revisarlos de verdad, hay que revisar la condicionalidad, hay cosas realmente absurdas en la condicionalidad. Los agricultores no nos negamos a evolucionar, no nos negamos a que la producción cada vez tiene que ser más sostenible, pero si es que más sostenible es que el campo, no hay ningún sector que haya sido más sostenible en el campo, porque llevamos siendo sector desde que existe la agricultura y la ganadería. Pues no tengo tiempo para más, pero ha sido un placer, como siempre, escuchar pues esas reivindicaciones que se están oyendo, ¿eh? Se dejan oír, y bueno, recordar que vais a estar ahí en esa manifestación en Madrid en apoyo a todos los agricultores. Néstor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos ya con la tertulia. Hasta ahora.
35 minutos que pasan ya de las 9 de la noche y le damos ya la bienvenida a Ana González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Chuchi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, y Marco Lain, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues volvemos a tener que hablar del tema de los agricultores. Hoy una reunión importante que ha tenido lugar al mediodía. Acabamos de hablar sobre esa reunión con Néstor Alcolea, donde se han reunido los agricultores convocantes de estas movilizaciones con las tres organizaciones agrarias sindicales, ASAJA, UPA y también UAGR. El sector del vino, una reunión monotemática importante porque lo decíamos, ¿verdad, Ana?, que nos llamaba la atención que la mayoría de los que se han movilizado durante todos estos días, es un 80%, son viticultores, y un sector que merece una reunión especial y que, como nos decía Néstor, pues que tiene que ir paso a paso, ¿no? Escalón por escalón. Primero el Consejo Regulador y el Gobierno, que deciden sobre estos temas de la viticultura en nuestra región, y después pues un paso más adelante, ¿no? ¿Cómo veis las últimas novedades con respecto a los agricultores? Bueno, pues al final parece que algo que quizá era una movilización puntual, que se iba a desinflar, al final parece que está surtiendo efecto en el sentido de que se sigue avanzando en las negociaciones, se sigue hablando, se sigue trabajando por esa unidad del sector, y ahora solo hace falta conseguir esos diferentes acuerdos de mínimos a los que están tratando de llegar para que al final los agricultores y ganaderos, ¿no?, al final todo el sector primario, pues se sienta cómodo. Enseguida os doy la palabra, pero vamos a escuchar un poco cuál ha sido el resultado de esa reunión de esta tarde. Pues les pedimos acción conjunta y colaboración, y la verdad que muy bien, muy positiva. La actitud por parte de todos es de solucionar esta grave crisis, y yo creo que vamos por el buen camino. Aparte de esta negociación, estamos muy pendientes de Luis Planas, que no nos olvidamos de él, y de su ejecutiva, a ver si de verdad muestran interés por nuestras peticiones. Que creo que vamos avanzando, creo que todos estamos por la labor de que los viticultores puedan vivir de sus uvas amparadas, de lo que verdaderamente producen como denominación de origen, y en ese sentido esta reunión es positiva. Hay que acordar un documento, hay que elevar un documento, y hay que ser luego consecuentes en el Consejo Regulador y con las distintas administraciones de lo que aquí se acuerde. El mayor problema que tiene la denominación es todo el vino que llevamos acumulado, ya no solo vino de mesa, sino vino de origen Rioja, sobre todo estos últimos 5 años, que no hemos sido capaces de vender lo que somos capaces de producir. Pero sí que es verdad que de cara sobre todo a la ética y a la estética, pues cuando estamos hablando de reducción de rendimientos, sí que parece razonable plantear que no tendría cabida ese vino de mesa. Bueno, una problemática diversa, ¿no?, la del sector, que, como decía Néstor, ha hablado de ruinas, ¿no?, dentro de sí, él hablaba de un sector en crisis, un sector ruinoso. Es cierto que algo le pasa a este sector, porque todo el mundo, no es solo en España, en toda Europa los agricultores están echando a la calle, porque evidentemente una parte importantísima de las políticas agrarias de los distintos países se dicta desde Europa, independientemente de que luego hablemos del sector del vino con su casuística que tiene aquí especial. Es un hecho que estas movilizaciones algo han movido el árbol, porque ya en un primer momento la propia Unión Europea hablaba de estirar los plazos de adaptación a las nuevas normativas de los fitosanitarios, a distintos aspectos de la Agenda 2030, que no se puede suprimir porque el cambio climático está aquí. El Gobierno de España también movía ficha, hoy en concreto con ayudas a la vendimia en verde, como es en este caso. Los gobiernos regionales, supongo que también, en este caso el Gobierno de La Rioja, ya hablaba de ayudas para modernizar la maquinaria y ayudas para los jóvenes agricultores. El sector es un sector importante que nos da de comer 3 veces al día, como se señalaba antes, y que yo creo que, aparte de las medidas que sean necesarias, a lo mejor en algunos aspectos el propio sector también necesita hacer autocrítica. ¿Estás convencida de ello, no? Pues hombre, en el caso del sector del vino, el problema yo creo que no se solucionaría solo con ayudas a la vendimia en verde.
el problema a lo mejor es más grande. En el caso de nuestra denominación de origen, no conozco el de otras, pero en el caso de nuestra denominación de origen el problema yo creo que no se soluciona con medidas puntuales para reducir la producción si tenemos tanta masa vegetal plantada, que no sé si a lo mejor había que haber plantado o no. Igual esos acuerdos y esos puntos, yo creo que habrá desavenencias en el tema del arranque de viñedos, si es que se plantea al final. Hay muchos aspectos que son importantes y que a lo mejor no solo se solventan con medidas coyunturales, sino dándole una vuelta al asunto. Chuchi. Si bien es cierto que la gran mayoría de las medidas que se toman en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, ya nos vienen marcadas de Europa, también es cierto que esas medidas se votan entre todos los países pertenecientes a esa Unión Europea, entre ellos España. Y cuando llevas razón en tus reivindicaciones, lo normal es que al final los gobiernos o la Unión Europea se tengan que sentar a negociar. Lo que no es de recibo es que a un sector tan importante, ya no solo en España, en La Rioja, en España o en la Unión Europea, como puede ser el agrícola y el ganadero, se les impongan unas condiciones para poder trabajar que no tienen nada que ver con las condiciones que tienen unos terceros países de los cuales importamos una gran cantidad de productos. Entonces, esas condiciones que les imponen hace que nuestros productos también se encarezcan bastante más que los que vienen de esos terceros países. Entonces yo creo que tienen mucha razón a la hora de salir a protestar a la calle. No soy conocedor a fondo del tema del vino. Veo que sí que están proponiendo que tienen excedentes, que no somos capaces de sacar esos excedentes que tenemos en las bodegas. Y a lo mejor es el momento de ir pensando en apostar más por la calidad que por la cantidad. Ahora en todo el mundo se está viendo que lo que se lleva es la calidad, un turismo que viene y que apuesta, un turismo del vino, que estamos viendo floreciente en esta misma comunidad autónoma, que no solo mueve lo que es el vino, sino todos los ámbitos económicos de la comunidad autónoma. Cada vez viene más gente con más potencial económico, pero a consumir vinos de calidad. A lo mejor es el momento de ir planteándose e ir mirando cómo nuestros vinos van ganando cada vez en más calidad, como están haciendo otros países europeos. Podemos hablar de Francia. Podría ser una apuesta, ¿no? Porque el consumo del vino en general ha bajado mucho. Pues, bueno, entre los jóvenes es muy difícil ahora ver que se pidan un vino. Hombre, yo creo que la denominación de origen Rioja siempre ha tenido sus vinos de calidad, pero sí que creo que tiene un problema, desconocedora del sector como soy, como tú, desde hace un tiempo que hemos ampliado mucho la denominación en vez de potenciar, yo qué sé, nuestros vinos singulares, porque afortunadamente cada vez hay más denominaciones de origen que producen también más vinos y cada vez se produce más vino de calidad. Y si el consumo de vino ha bajado, pues habrá que buscar una alternativa. Y en nuestro caso, en nuestra denominación de origen, él decía, y yo ya hablaba el otro día, de que tenemos una denominación muy grande en número de masa vegetal o de plantación de viñedo, pero a lo mejor se nos ha olvidado de la gran denominación y de tanto plantar nos hemos olvidado de detalles por el camino. Las soluciones hay que darlas sobre todo a los viticultores, que son la parte más débil de la cadena, porque nos hablaban también antes, incluso en la representación en el Consejo Regulador, en los beneficios que van a las bodegas y no al propio viticultor, porque en este caso también supongo que habrá que aplicar la ley de la cadena alimentaria, cuánto le cuesta producir, cuánto cobra, pero pues yo creo que es un problema complejo. Insisto que no se soluciona solo, en mi opinión, con medidas puntuales. No sé cuáles son exactamente las que hay que tomar, pero no basta solo arrancar. ¿Qué arrancamos? Vendimiamos todos los años en verde, incentivamos las campañas de promoción del consumo de vino de calidad. Claro, por lo menos hasta que, claro, ¿no? Hasta que se llegue a regular, ¿no?, el exceso de vino, ¿no?
Es una reforma estructural lo que hay que hacer del sector primario en todos los sentidos, desde el ámbito burocrático y demás. Sí que hay ciertas medidas, porque se habla mucho de la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 no deja de ser una declaración de intereses globales precisamente para que vivamos mejor. Entonces, creo que sí que hay otra serie de cuestiones mucho mejor, como comentabais vosotros, desde el punto de vista de la competencia desleal que puede ocurrir, de los desequilibrios que existen en el mercado y cómo perjudican precisamente a lo local. Entonces, si todo esto va a servir para que haya una reforma estructural del sector primario y muchas de las reivindicaciones que está habiendo en este sector primario son extrapolables a absolutamente todos los sectores de la sociedad, bienvenido sea. Bueno, las movilizaciones van a seguir, no sé qué os parece. Hoy no han tenido movilizaciones, no se han movido, no sé si es por el toque de atención de ayer de la delegada, pero lo que no quiere permitir o no quiere que se vuelvan a repetir, pues es lo que pasó el domingo y el lunes, ¿no?, en la Gran Vía. Claro, a ver, es compatible defender pues los intereses y obviamente las reivindicaciones con también que haya cierto, no condena, ¿no?, pero sí que cierto toque de atención a que, a ver, seguimos conviviendo, sigue habiendo ciudadanos y yo entiendo que los tractores son casi como tanques, no son vehículos enormes que al final es difícil de parar, pero no hay que aprovechar esa superioridad para cometer ciertas irregularidades, como ciertas ordenanzas que se han incumplido, y entonces es normal que también la autoridad tenga que decir, oye, una cosa es reivindicar y protestar y tal, y que eso es absolutamente digno y debe ser respetarse en una democracia, con ciertas cosas que hemos visto puntualmente que obviamente pues hay que dar un toque de atención. ¿Por aquí qué pensáis? Sí, hombre, yo defendiendo por supuesto el derecho de los agricultores a manifestarse, yo sí que creo que desde el día 6, y aquí tenemos un sindicalista que nos lo podrá corroborar, el realizar todo este tipo de movilizaciones sin comunicarlo a la delegación del gobierno, pues me parece que llega un momento en que hay que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Afortunadamente en La Rioja no hemos tenido grandes incidentes, no avisaban pero casi se sabía, pero es que ya lo del domingo fue una sorpresa y yo entiendo que la delegación del gobierno como representante de las fuerzas de seguridad tenga que garantizar la seguridad de los propios manifestantes cuando llegan a Logroño o cuando salen a una autopista por la que no pueden circular, como la seguridad del resto de ciudadanos que no saben que van a salir con el coche y de repente se van a encontrar con unos tractores. Creo que desde el día 6, y sí que eran agricultores espontáneos, entre comillas, en grandísimo número, que no iban representados por las organizaciones sindicales, pero todo el mundo que se moviliza sabe que tiene que hacer por lo menos una comunicación que a nadie, para un poco organizar, en este caso, como decía él, que no son 600, pues que pueden dañar estar ellos inseguros y poner en una situación de inseguridad al resto de ciudadanos. Yo compartiendo la práctica totalidad de sus reivindicaciones, sí que hay que reconocer que en las normas de convivencia que nos hemos dado, cuando vas a hacer algún tipo de movilización hay que comunicarla, tienes que respetar unos itinerarios, nosotros, sin ir más lejos, mañana tenemos una concentración que está comunicada, que tendremos que respetar nuestros espacios y demás. Ya no solo por ti, sino por el resto de los ciudadanos que también tienen derecho a su vida cotidiana. Y dicho esto, pues yo me lo he tomado con resignación, yo bajo todos los días desde Villamediana, me ha tocado esperar algún día media hora, pues bueno, hemos esperado tranquilamente y sin ningún tipo de problema tampoco. Bueno, pues sin más, ¿no? Entonces, no entendían muy bien, vamos a escuchar a los dos, tanto a la delegada como al agricultor. Pues el agricultor no entiende por qué ese toque de atención. Vamos a escucharlo. Se han ido cruzando líneas rojas que también se pusieron precisamente porque no estaba comunicada, porque no se podían tomar decisiones extraordinarias por esa falta de comunicación. Pusimos las líneas rojas que no son líneas rojas porque las ponga yo, que son líneas rojas que la falta del formalismo impide, ¿no? Y era no cortar autovías, no cortar autopistas, no cortar carreteras y seguir las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando se para el tráfico, que nos quedamos bloqueados por nuestra propia marcha lenta, tampoco estamos cometiendo ningún acto delictivo. Poseemos todos nuestros vehículos, están en vigor con sus permisos y demás, entonces tampoco sabemos por qué se ponen así. Bueno, pues hay cosas que no entienden, ¿no? Pero bueno,
Vamos a cambiar de asunto. Siguen resonando las opiniones en torno a las elecciones gallegas. Mientras el Partido Popular goza de su victoria, el Partido Socialista considera que ese batacazo se debe principalmente a la falta de liderazgo de los candidatos. Ha habido poco de autocrítica, a pesar de que son muchos sectores del PSOE quien lo reclaman. Y las elecciones gallegas, hay que decir también, otra lectura sería que ejercían una presión importante sobre el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo asegura que el resultado avala su liderazgo, aunque muchos habían puesto en duda, y tras los resultados se fijan ahora nuevos horizontes, crecer también en las elecciones vascas y arrasar en las europeas. La receta, ha dicho, es concentrar el voto en el Partido Popular para frenar el proyecto de Pedro Sánchez. Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular, frenaremos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo. Bueno, ¿qué lectura hacéis un poco de lo que ha pasado en las elecciones? 3 partidos principalmente, la incorporación de uno nuevo y una aparición en el Parlamento gallego de otros 3 partidos, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitar al Partido Popular por la victoria. No es sencillo en los tiempos que corren conseguir seguir manteniendo mayorías absolutas. Y obviamente pues, se puede ver muchas lecturas dependiendo del punto de vista en el que se ve, ¿no? Yo no sé si los gallegos han votado en clave nacional o han votado en clave autonómica, pero lo que está claro es que al final el Partido Popular sí que es un partido muy arraigado en esta comunidad autónoma, en Galicia, y al final pues, bueno, pues, es cierto que a lo mejor el tema de los nacionalismos o los independentismos a lo mejor solamente se ve con buenos ojos en ciertos territorios, y a lo mejor en otros, aunque haya gente que tenga interés en que los haya, pues igual no lo ve con tan buenos ojos, y estos resultados se traduce en que a lo mejor nacionalismos no se quieren. Sí, pues yo pienso que han subido, ¿no? Fíjate que yo creo que primero decir que gané una porra, porque yo sí que creía que el PP iba a mantener la mayoría absoluta, porque considero que el Partido Popular en Galicia tiene un punto nacionalista, en el sentido es un partido muy galleguista. Y a mí me parecía difícil perder esa mayoría absoluta por tanta holgura. Pero yo sí que tengo la impresión de que no han influido los grandes temas nacionales que los líderes tanto de PSOE y PP como de todos los partidos han llevado a la campaña de las gallegas, porque lo que hemos visto desde fuera no hemos sabido los problemas de Galicia, los podemos adivinar si queremos leer algo más, pero no por lo que los líderes han transmitido. Yo no creo que eso haya influido. Sí que creo que el BNG, que ha tenido también un buenísimo resultado, ha cogido un poco todos los votos de la desunión de la izquierda, a la que considero que no ha hecho en absoluto autocrítica, sobre todo el PSOE, después del batacazo que ha tenido. Las declaraciones hechas a posteriori me parece que no han hecho ningún tipo de autocrítica, que al PSOE le empiezan a fallar un poco los liderazgos en las distintas comunidades autónomas. Y lo que no sé, lo que puede suponer esto de marca de cara a las próximas elecciones en el País Vasco o a las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina. Pero a mí no me ha sorprendido la mayoría absoluta del PP en Galicia, porque la izquierda se presentaba muy desunida al margen del bloque del BNG, que ha ido cogiendo actos de toda esta división de la izquierda. Y sí que he hecho en falta autocrítica por parte del sector de la izquierda, sobre todo PSOE, el batacazo de Sumar, que era un poco el nido, la casa madre de la lideresa. Tierra, ¿no? Entonces hay que esperar a ver qué pasa con los nacionalismos que decía él en las próximas elecciones. Por ejemplo, las más próximas son las del País Vasco. Me gusta matizar diferencia entre nacionalismo, igual lo hemos expresado bien, e independentismo. Independentismo es a lo que yo me refería, que quizá Galicia no siente ese independentismo que quizá en otros territorios sí que se está tratando de fomentar. Más marcado. Yo no sé si se ha votado en clave nacional o en clave autonómica. Lo que sí está claro que el batacazo de Sumar y el Partido Socialista ha sido tremendo.
Lo que sí, también en Galicia se vota muy diferente dependiendo de las elecciones que sean. Recordemos que los grandes municipios gallegos están gobernados prácticamente por el Partido Socialista. A Coruña, Vigo, Ferrol, y con unas mayorías absolutas que arrasan. Y sin embargo llegan las autonómicas y hemos visto que el Partido Popular ha arrasado. Yo creo que sí que algo ha tenido que ver la clave nacional. Al final el voto, no sé si nacionalista o independentista, se ha concentrado en una formación política y el antinacionalista o independentista en otra. Y creo que es lo que ha sucedido al final en Galicia. Teniendo en cuenta que lo que os he dicho antes, que en Galicia se vota dependiendo muy mucho de las elecciones que se celebren. Porque es curioso luego los resultados que se dan. Sí, yo miraba los resultados en las generales, en porcentaje de votos a los grandes partidos eran completamente diferentes. Pero yo en las autonómicas, yo insisto, el Partido Popular Gallego, visto desde fuera, yo creo que tiene otro componente diferente a otros sitios. Tenía una mayoría absoluta muy holgada. El que haya bajado escaños sigue siendo un gran éxito porque sigue conservando la mayoría absoluta, y yo sí que creo que a la hora de votar, visto desde fuera absolutamente, esa campaña con tintes absolutamente nacionales que hemos visto desde fuera, por lo que se ve, los gallegos no la han llevado a poder. Pero ahora prácticamente en todas las autonomías las campañas que se hacen son con tintes nacionales. Yo creo que hasta en las municipales... Pues es algo que deberíamos hacer, o a mí me gustaría hacer a los políticos, porque cuando se votan unas elecciones autonómicas, yo creo que en la tierra interesa saber un poco qué son las políticas que nos proponen cada uno. Que es cierto que luego viene todo marcado por la política nacional, que es cierto que todo influye, pero en este caso la avalancha de los temas nacionales ha sido, sí, la verdad, en mi opinión, la campaña, es verdad, abrumadora. Te iba a decir, ¿te aventuraste a hacer la porra de Galicia? Sí, lo comentaba con amigos. ¿La porra en el País Vasco? No, todavía me pilla muy lejos, todavía me pilla muy lejos. Pilla lejos, sí, pero bueno, ¿qué pasará, no? Yo creo que sí que va a crecer el independentismo en el País Vasco. Yo es que creo que el independentismo en cualquier sociedad, creo que desde mi punto de vista es un paso atrás. Al final, en el País Vasco, los que están consiguiendo cosas para ellos son los independentistas o los nacionalistas. Yo estoy convencido de que van a subir. Convencido de que van a subir, y además que va a subir el independentismo más radical, estoy convencido. Así es. Pero la gran pugna en el País Vasco parece que está entre el PNV y Bildu, entonces claro, a ver qué pasa, claro, de los dos. Que se pueden quedar empates y no dar algún Será una paso. presión en este caso para el PNV, ¿no? Claro, a ver qué es lo que va a pasar con ellos, si van a mantener el liderazgo pero o más no. por lo que se les da que por los méritos propios, y lo van a conseguir. Bueno, ya veremos, todavía queda tiempo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias a los tres y a todos ustedes les dejamos ya con Hecho en La Rioja. Buenas noches, adiós.